Estamos, hermano, estudiando la iglesia de Sardis. Es una iglesia que hemos estado viendo algunos detalles. La vez anterior estuvimos mencionando sobre los aspectos que están contemplados en el verso número 1 del capítulo 3, que corresponde a la iglesia de Sardis. Para que usted pueda tener alguna noción, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Aquí en este mapa tenemos lo que son las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, de las cuales el Señor, ¿verdad?, les envía una carta específica para cada congregación. Ahí tenemos lo que es, por ejemplo, cuando vemos por ahí donde dice Patmos. Esa es la isla, es ese puntito rojo ahí que ve. Esa es la isla de Patmos, donde estuvo este siervo de Dios, Juan, y que él estuvo recibiendo la revelación de este libro Apocalipsis para, ¿verdad?, luego enviarlo acá. Tenemos a la iglesia de Éfeso. Fue la primera iglesia que estuvimos estudiando. Esa es la ubicación. Eso es lo que se conoce, lo que es hoy en día el área de Turquía. Ahí está la iglesia de Éfeso. Estuvimos viendo en la iglesia de Éfeso lo relacionado cuando el Señor le habló acerca de que había perdido su primer amor, ¿verdad? Una iglesia que tenía, no solamente había perdido su primer amor con el Señor, sino que también era una iglesia que tenía un celo ministerial, un celo doctrinal, y que se había opuesto a la doctrina de los nicolaitas. Una iglesia bastante interesante. Vimos también lo que es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Luego tenemos ahí más en orden ascendente lo que es, ¿verdad?, la iglesia de Esmirna, la iglesia que significa, ¿verdad?, ungüento, una iglesia que estaba en prueba, y que también vimos el libro de Job. Estuvimos estudiando el libro de Job, algunos detalles relacionados con las pruebas, y que también, ¿verdad?, una iglesia que estaba luchando contra un grupo contrario a la doctrina que estaba dentro de ella misma. Luego tenemos en la número 3, la iglesia número 3, lo que es la iglesia de Pérgamo. Ahí tenemos la iglesia de Pérgamo, una iglesia que significa torre fortificada, una iglesia que también tuvo problemas con la doctrina, una iglesia que dio las puertas abiertas a lo que es la doctrina de Balaam, que estuvimos estudiando también algunos aspectos de este falso profeta, y que por ende luego también vimos ya de una forma ascendente. Tenemos acá lo que es la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira, que fue donde estuvimos viendo el caso de esta mujer, la doctrina de esta mujer llamada Jezabel, y que también estuvimos viendo los problemas que se generaron dentro de la iglesia de Tiatira. Como ustedes pueden ver, las iglesias están bastante cerquita. Bueno, del dibujo se miran bastante cerca, pero ya estando en el propio lugar sí hay una distancia un poquito muy notable. Pero que esta iglesia de Tiatira fue una iglesia que también se promovía el sacrificio de los ídolos, que era parte de la doctrina de esta mujer llamada Jezabel. Y luego ahora, ¿verdad?, la iglesia número 5, que es la iglesia de Sardis. Es la iglesia de Sardis que estamos estudiando. Y luego, ¿verdad?, nos hacen falta 2 más, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Entonces, continuando con lo que estamos mencionando sobre lo concerniente a la iglesia de Sardis, vimos ahí, ¿verdad?, también 3 ruinas que son las que están de pie, en lo que es una sinagoga judía, el templo de la diosa Artemisa, y luego la parte de abajo un edificio
que era ocupado para un gimnasio. Son las tres edificaciones están juntas y bien curioso, ¿verdad? Que a la par de la sinagoga donde se adoraba al Señor había este templo de esta diosa, que era una diosa muy venerada en aquellas regiones. Por ahí vimos también algunas imágenes de lo que se ocupaba. También vimos algún ejemplo de esta diosa Diana, que fue un problema para Pablo cuando estuvimos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una diosa que era muy venerada en esto, pero que ahora que estamos ya, ¿verdad?, entrando en detalle de lo que es lo concerniente a la iglesia de Sardis, hay en el verso número 1, ¿verdad?, dos aspectos con los cuales el Señor Jesús comienza su introducción para narrar más adelante, ¿verdad?, todos los detalles que iban a corresponder a esta iglesia. La Escritura menciona ahí de que el Señor se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Entonces habíamos hablado que cuando el Señor hablaba de los 7 espíritus, ¿verdad?, el número 7 es un número representativo que significa una totalidad, y que en este caso se está refiriendo a lo que es la plenitud. Muchos lo catalogan de esta manera como lo que es la plenitud total del Espíritu Santo. Y luego en las 7 estrellas, ¿verdad?, ahí mismo en el libro Apocalipsis nos dice el Señor que se refiere a cada estrella, en este caso son 7 estrellas, ¿verdad?, son 7 iglesias, se refiere a cada pastor de cada una de las iglesias. Entonces, dentro de esta introducción que vemos acá, me gustaría que buscáramos en el libro Apocalipsis, capítulo número 3, y leyéramos para iniciar entonces capítulo número 3, verso número 1. Vamos a ver qué es lo que nos está mencionando acá la palabra de Dios. Libro Apocalipsis, capítulo 3, verso 1, que dice la Escritura de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, antes de entrar, ¿verdad?, en más detalles, hay dos aspectos muy importantes que se mencionan hasta acá, y uno de ellos, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. El otro, ¿verdad?, que está ahí también representado, son los pastores. Ahora, ¿por qué el Señor, ¿verdad?, al introducirse Él mismo en su carta a la iglesia de Sardis, Él se menciona como el que posee, el que tiene, no solamente el Espíritu Santo, sino que también tiene a los pastores? Entonces, hay un vínculo, ¿verdad?, hay un vínculo, hermanos, muy importante, que no se puede desligar, no se puede ignorar en la obra de Dios, con los aspectos que se mencionan acá: la presencia del Espíritu Santo y también la presencia de los pastores. Había estado mencionando anteriormente algunos aspectos de por qué existen los pastores. Quizás no lo he hablado en detalles más pequeños, pero que estuve hablando a grosso modo de la importancia que hay en la congregación de la presencia de un pastor. Ahora, no solamente, ¿verdad?, Dios, hermano, requiere para poder ministrar a un pueblo, a una congregación, la presencia de un hombre o una mujer como pastor o pastora, sino que también, como lo vemos acá, requiere la presencia de otra persona, y en este caso es la persona del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué utilidad? La vez pasada habíamos estado hablando, quizás de una forma bastante rápida, la utilidad que tiene el Espíritu Santo dentro de la congregación. Por ejemplo, aquí he puesto algunos aspectos más ordenados, y vemos que, hermanos, antes, bueno,
cuando el Señor estaba en su ministerio, estaba hermano en su ministerio, el Señor le dijo al discipulado que Él no se iría, ¿verdad? No se iría sin antes, dice la Escritura, dejarles a ellos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y que el mismo Señor Jesucristo dijo que eso, ¿verdad?, lo hacía por conveniencia nuestra, es decir, la ausencia, ¿verdad?, del Espíritu, de la persona de Jesucristo, hermano, en la iglesia, en el discipulado, era una presencia vital, importante. Era una presencia de que si Él no estaba, ¿verdad?, las cosas ya no funcionaban, ya no servían, ¿verdad?, se tomarían otro rumbo, pero que el Señor Jesucristo dijo de que era muy importante, era muy fundamental, de que Él, ¿verdad?, se fuera, pero que dejara a otra persona que iba a tener ahora una relación mayor con la iglesia, y que en este caso, ¿verdad?, era el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dentro de esta presentación breve, ¿verdad?, vimos algunos ejemplos del Evangelio según San Juan, por ejemplo, San Juan 14, 16, 17, 15, capítulo 15, verso 16, capítulo 16, verso 7 al 10, capítulo también verso 13 y 15. Estuvimos viendo ya todos esos versículos la vez anterior, y aparte de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, anunció mientras Él estaba en su ministerio de que Él se tenía que ir, y que tenía que, ¿verdad?, traer al Espíritu Santo. También, hermano, cuando Él se fue, en el momento que Él se fue, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles está narrado el momento cuando el Señor Jesús se fue. Dice la Biblia que, hermano, el Señor Jesús les ordenó a los discípulos, les ordenó de que ellos se fueran a recibir el bautismo, del Espíritu Santo en oración, que se perseveraran en la oración para poder recibir poder antes de comenzar a predicar el mensaje de salvación. Ven, hermano, de una forma ordenada cómo es el plan de Dios para la iglesia, para el creyente. El plan es ese. El Señor, hermano, en su ministerio le dijo a sus discípulos: me voy, pero no los dejo huérfanos. Mandaré al Consolador, mandaré al Espíritu Santo. Él, en el momento que se iba, ¿verdad?, les dijo a sus discípulos: váyanse ¿a qué? A orar. Váyanse a orar hasta, pero el Señor no les dijo oren, ¿verdad?, 2, 3 veces, 4, 5, 6, no les dijo tiempo. Váyanse a orar hasta, o sea, esa palabra hasta, ¿qué implica? Implica, ¿verdad?, que usted no va a parar hasta que, ¿verdad?, la vuelvo a repetir, hasta que usted lo obtenga. Mientras usted no lo tiene, ¿verdad?, no tiene, digámoslo así, el permiso para detenerse, ¿verdad?, para frenar, retroceder, quitar. No, o sea, usted tiene que mantenerse. A eso se le llama perseverar. Entonces el Señor, hermano, les mandó a los discípulos que antes, fíjense, antes de hacer cualquier cosa, antes que hacer esto o hacer aquello, antes, lo primero es organizarnos. ¿Están de acuerdo con eso? No díganme a eso. Primer regaño del día. Antes de cualquier cosa es irse a orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Hoy sí digan amén. No digan amén, pobres. Ese es el plan de Dios, hermano. Ahora, el plan que tenemos nosotros en las iglesias no es ese. Por eso es que las iglesias están, como dicen por ahí, patas arriba. ¿Por qué razón? Porque cambiamos el orden, cambiamos las cosas.
Hermano, nos creemos tan sabios, tan inteligentes, tan capaces, cualquier otra expresión que quiera usar, que, hermanos, cambiamos y alteramos el orden bíblico. Y como excusa, ¿verdad?, le ponemos la edad, que ellos eran muy antiguos, eran de la edad de piedra, que ellos no tenían tecnología, que ellos no estaban en un país moderno, que ellos estaban atrasados, y los culpamos de todo. Y por esas excusas, hermano, la iglesia ha perdido lo que en un día tuvo y gozó al iniciar la obra de Dios. Mire, hermano, si usted hubiera estado a los pies, bueno, no a los pies de la cruz, ya el Señor había resucitado, pero si usted hubiera estado en el momento cuando el Señor, hermanos, se elevó en aquella nube por aquellos ángeles y que desapareció a la vista de ellos, eso fue, hermano, en vivo, a todo color. Ahí no hubo fotografía, no hubo montaje de video, fue real, hermanos. No fue, hermano, visión o que estaban dormidos, fue un sueño. Fue, hermano, con ojos abiertos, hablando con Él en ese momento. El Señor, hermano, dio la instrucción última, la última instrucción que Él dio fue: váyanse a orar antes que vayan a predicar y a hacer cualquier cosa, váyanse a orar para que reciban poder de lo alto. Sin eso, no vayan a ir. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy mandamos a cualquiera que quiere cantar, que cante, que quiere bailar, que baile, pues, que quiere decir 3 cosas, que diga 5 para que esté tranquilo. Las cosas han cambiado ahora, hermano. Ahora, si quiere pasar al frente, tiene que ser gran amigo del pastor, o tiene que traer dinero en efectivo. Hermano, son cosas que ahora la iglesia ha perdido, hermano, totalmente. Hermano, la razón por la cual Dios dejó la iglesia en la tierra. Tenemos las iglesias, ¿y qué hacemos con las iglesias? Hermano, nos hacemos expertos, diestros, sacamos maestría, hermanos, en relaciones con las personas. Pero, hermano, en cuanto a lo espiritual, estamos totalmente, hermano, lejos. Nos cuesta acoplarnos, hermano, nos cuesta a veces pensar y decir, bueno, ¿y por qué vino el Señor? ¿Y para qué nos creó? ¿Por qué nos hizo? ¿Por qué Él vino a este mundo, murió en la cruz de Calvario? ¿Y por qué Él se fue? ¿Y por qué ahora mandó el Espíritu Santo? ¿Y por qué ahora nos ha mandado que prediquemos su palabra? ¿Y por qué antes de hacer las cosas nos está mandando a que oremos? Yo creo que, hermanos, deberíamos de hacer eso en las iglesias, en nuestra iglesia. De que antes que cualquier persona vaya a la calle a hablar de Cristo, que, hermano, haya evidencia que está aquí en el templo buscando al Señor a través de la oración. Antes que cualquier persona vaya a predicar, antes que cualquier persona vaya a ocupar un privilegio, que haya evidencia. Es decir, que lo podamos ver, que podamos dar testimonio de que la persona sí, lo hemos visto, que ha progresado, que ha perseverado en la palabra, que ha perseverado en la doctrina, que ha perseverado en relacionarse con los hermanos, ha perseverado en el temor del Dios. Debería haber evidencia antes que poner a cualquier persona, hombre o mujer, en cualquier privilegio, en cualquier iglesia. Pero comenzando por los pastores, que son los primeros en que están fuera de base, hermanos, ¿cómo no va a estar afuera de base también toda la iglesia? De ahí, hermanos, que, hermano, Jesús sabía, ¿verdad? Yo no le puedo decir al Señor las recomendaciones que tiene que hacer. Se supone que soy yo quien tengo que acatar, obedecer lo que Él dice a través de su palabra. Y si Él dice, bueno, la iglesia debe, ese debe es imperativo, hermano, ese debe es que tenemos que darle obediencia. Ese debe, hermano, quiere decir que es así, no es de otra manera, es así. Hermano, que el discipulado se fuera a orar, ¿cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿En qué lugar? Hermano,
día de orar hasta que el Espíritu Santo se derrame y lo bautice con poder. Ahora, ¿cuánto? Si el Espíritu Santo no te bautiza en un mes, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer con usted? Si el Espíritu Santo no se derrama en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, ¿le vamos a dar la entrada? Ah, pues no. Ya usted ya oró bastante. Ah, pues véngase, pues. Aunque sea por haber estado orando hace tanto tiempo, véngase. Algo le vamos a dar aquí. Por eso es que las cosas siempre salen mal, hermano. Por eso es que siempre la iglesia choca, se da con la frente, se rompe los dientes, se despedaza, se desquebraja. Hermano, ¿por qué razón? Porque el orden bíblico, ahora no lo podemos, hermano, ya nosotros ya no podemos, hermano, un mensaje, una enseñanza como de este tipo, ya, hermano, para nosotros nos hace bien difícil digerirla. Porque ya no se practica, ya no se, hermano, se pone, ya no se pone a correr en la iglesia, ya no se les enseña a los hermanos que hay que recibir el poder de lo alto. Si no lo recibe, pues no puede tener ningún privilegio, no puede tener ninguna participación, no puede ni tampoco a cantar, ni a saltar, ni a brincar, no puede tampoco hablar, llorar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque va a decir disparates por todos lados. Si aquí la palabra de Dios, hermano, Jesús le dijo a los discípulos, y esto es que los discípulos, hermano, expulsaban demonios, y esto es que los discípulos, hermano, ponían las manos sobre los enfermos y sanaban, y aún así, y esto es que los discípulos, hermano, estaban las 24 horas de los 7 días de la semana por 3 años junto al maestro, y que conocían, hermano, la doctrina, las enseñanzas, y que tenían su corazón impregnado de la palabra, del poder de Dios, que habían visto, hermano, los milagros con sus propios ojos. Por eso es que cuando estos hombres, cuando escribían la palabra en los evangelios y en las epístolas, decían: es lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de Dios, hermano. Es decir, había evidencia, hermano, que no podía ser refutada por nadie. ¿Por qué? Porque lo habían experimentado, lo habían vivido, hermano. Y siendo hombres, hermano, y mujeres de ese calibre grueso, Dios les dijo: prohibido que hablen de mí. Prohibido. Váyanse a orar. Váyanse a orar hasta que el poder de Dios se derrame. Le pregunto, ¿cuántos años tiene usted de estar en la iglesia, hermano? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas décadas tiene de estar en la iglesia? Y muchos de nosotros nos enojamos y decimos: yo tengo 2 años de estar en la iglesia y nunca me ponen a cantar ni a predicar, y son los mismos. Y yo tengo 5 años de estar en la iglesia y nunca me ponen ni me llaman. ¿Pero qué se ha creído? ¿Que solamente ellos son los mejores? Nos enojamos con los líderes de la iglesia, porque apenas llegamos al primer día, hermano, y pensamos que al darle un estrechón de mano fuerte al pastor, o abrazarlo con toda su fuerza, ya al siguiente día tiene el privilegio de nada. Se perdió, se equivocó de iglesia, porque las cosas de Dios no son de esa manera, hermano. Tiene que haber una evidencia espiritual. ¿De qué? De oración. Pero la Biblia dice entonces que el Señor Jesús, hermano, les ordenó que fueran a orar y que fueran, hermano, a esperar el bautismo del Espíritu Santo. Y, hermanos, cronológicamente, según la Biblia, ellos oraron por un lapso de 7 días. Cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿en qué fiesta? En la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo en ese día. ¿Y llevaban cuántos días? ¿Le gustaría a usted vivir esa dieta? Se la aplicamos. No, sí.
Tiene una risa mero nerviosa. Hermano, si le aplicamos esa dieta a usted, hermano, créame que esta iglesia cambia. Esta congregación cambiaría, hermano, como no se me imagina. Si tuviéramos cada uno de nosotros como iglesia, como congregación, hermanos, una dieta de 7 días a orar, a ayunar y estar encerrados en un lugar, hermanos, buscando la presencia de Dios. Hoy en día, si ven por ahí un grupo de ese tipo, le dirían son locos y recontra locos. Así mismo le dijeron a estos. Así mismo le dijeron a estos. Pero cuando vieron el denuedo, el valor, hermano, la osadía que tenían ellos de hablar de Cristo después del bautismo, hermano, ellos mismos le dijeron: queremos de esa salvación, queremos de ese don perfecto que Dios les ha dado a usted. ¿Por qué? Porque vieron la diferencia. Nosotros no, hermano. Nos convertimos, nos bautizamos, nos reconciliamos y siempre nos miran los mismos. Patanes, sinvergüenza, mal hablados, descarados, ¿verdad? Y aquí creen nosotros. Y si nos ven predicando, se ríen de lejos. Dicen: ah, te ves predicando. ¿Cuánto te están pagando? Contame. Así me dicen. Porque no hay testimonio evidente de la obra de Cristo en nosotros. Y esto es que a veces cuando somos más viejos estamos más curtidos. Nos cuesta sacar la tierra. ¿Por qué? Porque nos hemos acoplado a una vida sedentaria, lejos de Dios. Y hermano, y la Escritura dice que los discípulos oraron por 7 días. Y al séptimo día, hermano, ¿verdad? De una forma quizás sorprendente, otra vez el número 7 se vuelve a repetir: el Espíritu Santo se derramó. ¿Y cómo se derramó? Mi hermano, ¿quién de ustedes sabe cuántos habían ahí, en ese lugar donde estaban orando por 7 días? Habían 120 personas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Así que si alguien por aquí dice que la oración de mujeres está completamente errado de la cabeza, el cerebro, los ojos, de todo, porque la oración no es para mujeres. ¿Qué hay ahora? Hay oración. Ay, qué buena mujer, no tiene nada que hacer en la casa, que vaya, se entretenga un poco. No, vaya usted también. Usted que se siente jovencito, jovencita, y que no necesita ponerse de rodillas para buscar de Dios y pedirle sanidad, pedirle respuesta, que sea propicio a sus problemas, a sus necesidades. También para usted es indispensable la oración. Para todos. Independientemente de quién sea usted, para todos es indispensable la oración. Hermanos, los discípulos se fueron a orar, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestó, hermano? La evidencia bíblica, hermanos, común que hay en la palabra de Dios, de que la persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es que hable en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Ahora, ¿por qué Dios hace esas cosas? Alguien que está en contra del bautismo del Espíritu Santo una vez ya va a cobrar esa locura otra vez. He pasado experiencias muy fuertes, hermano, en el ministerio con este tema. Recuerdo que en cierta ocasión, creo que les he contado, el Señor me mostró la visión de un pastor, y cuando me mostró esa visión de este pastor, me puso en el templo, el Señor me puso en el templo y me puso sentado en una banca, así, sentado en una banca. Y en la visión yo veía que el que estaba sentado adelante de mí era el pastor. Ahora, yo me extrañé, porque el pastor no tiene que estar sentado en la banca. El pastor es el que tiene que dirigir, es el líder, es la cabeza. El
pastor no tiene que estar sentado como que es un miembro de la congregación. Ese no es su puesto es al frente del altar de Dios. Y a mí me extrañó que porque él estaba al frente. En ese momento, él se dio la vuelta y me miró y me dijo: hermano Roberto, necesitamos que usted venga y nos hable del Espíritu Santo. Y ahí terminó la visión. En ese momento yo dije: bueno, si el Señor dijo esto, hay que armar viaje para allá. Y me fui a la iglesia de él. Me dijeron que se había movido, yo no sabía, y lo habían trasladado a otra iglesia, una iglesia que estaba fronteriza con Guatemala. San Antonio Pajonal se llama el lugar. Un lugar muy montañoso, frío, y llegué a ese lugar para hablar con el pastor y decirle lo que el Señor me había mostrado, para que él, ¿verdad?, estuviera de acuerdo conmigo. Y cuando llegué al templo, hermanos, con la visión que Dios me había dado, yo que me iba acercando al templo, cuando me va apareciendo en el otro extremo de la calle un señor con un sombrero y con una corvo, o con un machete en la mano, ¿verdad?, desenvainado, así, desenvainado, mirándome. Mientras yo me acercaba al templo por un extremo, él se acercaba al templo por el otro extremo. El pastor, ¿verdad?, él se detuvo afuera de la iglesia sin decir nada, con su mano en el mango del machete. Yo moví, ¿verdad?, la puerta del templo. Salió el pastor, vio al hombre ese que estaba ahí, y moviendo los labios de la mitad de la cara, me dijo: siga todas las instrucciones que yo le diga. Una voz bien baja. Está bien. Abrió la puerta y entró a su casa, trajo 2 sillas, las puso en el patio, al aire libre, a la vista de este hombre, y platicamos por un lapso de casi media hora. Y entre dientes me dijo: no se vaya a mover, no vaya a cambiarme la conversación. Yo sin saber qué estaba pasando, pero el hombre no se quitaba de ahí, y seguimos hablando. De repente el hombre se levantó, finalmente se había sentado en una piedra, se levantó de la piedra, se fue de nosotros. Dije yo: como si me vuela en la cabeza. Y metió el machete en la vaina, le dio la mano al pastor, me dio la mano a mí, me dijo: Dios te bendiga, y se fue. Cuando él se fue, el pastor me dijo lo siguiente: hermano, usted no sabe cómo he tratado de contactarlo a usted y de decirle que me movieron para esta iglesia, y de decirle que lo necesito, que venga a predicar. Hermano, y mire cómo es el Señor, exactamente lo que me había mostrado en la visión: que venga a hablar del Espíritu Santo a esta congregación. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo no puedo, diciendo el pastor, yo no puedo hablar en esta región había una iglesia, y esa iglesia se dividió en 8 iglesias. Y esas 8 iglesias, hay 2 que se están ahora dividiendo también en esta región. Miren, todas eran de un mismo concilio. Se están dividiendo entre todas ellas. ¿Y sabe por qué? Porque aquí, en esta área, aquí no toleran la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Porque aquí en ese lugar, ¿sabe qué dice? Que eso es bautismo, el hablar en lengua, eso es invento de los americanos, y de allá viene ese movimiento. Y yo le dije, le conté la visión, porque fíjese que a mí el Señor me mostró esto y esto y esto y esto. Entonces, miren, para camuflajear su presencia, vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer una campaña. Y en la campaña yo lo voy a invitar a usted.
Lo voy a invitar como un evangelista, y ahí usted va a traer, ¿verdad?, la meditación de lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Y me dijo lo siguiente: yo no puedo hablar del Espíritu Santo en esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque ya me sentenciaron. Y ese señor que usted ve, ese hermanito con el machete desenvainado, ese es el más terrible de la iglesia. Y ese me ha sentenciado que el día que hable del Espíritu Santo me corre. Y miren, me dijo él, yo tengo 6 niños que darle de comer y a mi esposa. Y si yo me voy a trabajar al campo, yo no logro llevar la carga del hogar. Así que por su supervivencia tengo que mantenerme en el ministerio y tengo que predicar lo que a la gente le gusta que predique, aunque yo sepa que no estoy bien con el Señor. Miren qué puntos más terribles. Y cuando yo llegué a predicar, hermano, a esa campaña, es increíble, hermano. Había, hermano, el púlpito era como lo ancho de este edificio. Y en la parte de atrás estaban, hermano, invitaron varias iglesias y ahí pusieron todos los pastores. Hermano, todos eran más viejos que yo. Todos eran más viejos que yo, era el más joven. Y usted se imaginará, hermanos, cómo me miraban desde los zapatos hasta la punta de la coronilla de mi cabeza. Me volvían a ver desde arriba para abajo, de abajo para arriba, que como era que yo estaba predicando en ese lugar. Y todos los pastores, hermanos, estaban sentados oyendo lo que su servidor, hermano, más joven que ellos, estaba hablando en aquel momento. Ahora, la presencia del Espíritu Santo, hermano, en la iglesia es fundamental. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos y el Señor me dijo en una iglesia que hablara del Espíritu Santo, hermanos, y comencé a hacerlo, ¿sabe qué hicieron? En esa iglesia pusieron espías y los pusieron con grueso calibre, bilingües, para que tradujera, hermanos, el mensaje que yo estaba dando del español al inglés, palabra por palabra. La querían desmenuzar para saber qué yo estaba trayendo. ¿Y saben cuál era lo que ellos decían? Que el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es algo que viene ¿de dónde? De allá, de los latinos, de Sudamérica. Total, hermano. Los de aquí acusan a los de abajo y los de abajo acusan a los de arriba. Pero nadie se da cuenta que la palabra de Dios, el Señor dijo en su palabra, cuando se fue, hermano, que la iglesia no fuera a hacer absolutamente nada sin antes irse a orar y orar hasta perseverar en la oración, hasta que el Espíritu Santo los bautizara y que ese bautismo se reflejara, hermano, en lenguas. En lenguas. Usted, hermano, ya había escuchado algo más o menos con lo que yo estoy hablando. La escritura, hermanos, es bien clara cuando dice que los discípulos que estaban reunidos recibieron el bautismo, hablaron otras lenguas. Y fíjense, primero oraron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, y después, ¿qué hicieron? Comenzaron a predicar. Y ahí comenzaron a fundar las iglesias, ahí comenzaron a salir los ministerios, ahí comenzó Dios, hermano, a moverse con toda libertad. Pero ¿cuál fue la raíz? Irse a orar. Le pregunto, hermano, ¿es ese su estilo de vida en su vida espiritual? Nos identificamos
Ay, no, es que el hermano me encanta porque ese sí es su nombre de oración. Ay, es que la hermana me encanta porque esa hermana, mira, las oraciones de ella te tocan, te talan el corazón. Nos identificamos por eso. ¿O por qué no? ¿Cuál es nuestra presentación, nuestra carta de presentación? ¿Usted quién es? Yo soy fulano. ¿Y cuál es su carta de presentación? Aquí está, la oración. ¿Cuál es? Hermano, si ese no es, ¿verdad?, su estilo de vida, ¿de qué se queja? Que el pastor que tiene esa iglesia, deje el pastor tranquilo. Que los líderes, que los campos familiares están descontrolados, cállese. Que los hermanos, un vato por acá, otro por acá, y eso no me parece que sea una iglesia de Dios. Cállese. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Métase en oración y espere el poder de Dios que venga a su vida. Y entonces abra la boca. Pero la abrimos antes y queremos meter mano a las cosas santas. Queremos involucrarnos, queremos agarrar el timón. Hermano, pareciera que el timón de la embarcación de la iglesia, hermano, pareciera que se le da al más fuerte, al más robusto, al más hábil, al más astuto, al más inteligente. Pareciera, hermano, que al hombre o a la mujer que tiene quizás más agallo o más valor, pareciera que esas son las personas aptas para agarrar el timón y manejarlo y conducirlo para donde le dé la gana. Hermano, la iglesia no se puede manejar de esa manera. Debe haber, hermano, presencia de la oración para que el Espíritu Santo conduzca las cosas ordenadamente. Pero cuando nosotros vemos, orar otra vez, otra oración, solo quejas y nada. ¿Sabía usted que nosotros teníamos semana de oración? Solamente una persona me preguntó, de toda la iglesia. Los estaba probando. Yo creo que usted ha dicho, ha retirado de esas luces de bengala. Por fin nos libramos de esa semana de oración. Entonces ni nadie la hacemos. ¿Cuántos estaban contentos? Hoy voy a poder comer qué, voy a poder comer carne, voy a poder comer pollo hoy sin jugar. Usted toda la semana que hay, no le dije nada. Pero queremos poder de Dios, ¿verdad? Queremos que la iglesia crezca. Queremos que los hermanos se llenen del Señor. Queremos que la iglesia, hermano, compre locales, hermano, haga esto, compre buses, compre helicópteros, barcos, hermano, submarinos, hermano, pero nuestra vida está en decadencia. Y así no llegamos, hermano, ni a la esquina, ni a gatas, ni a pie, ni con bordón. La recomendación del Señor Jesús fue: váyanse a orar. Váyanse a orar. Váyanse a orar. ¿Usted quiere tener el poder de Dios? Váyanse a orar. ¿Usted quiere, hermano, tener experiencia con el Señor? Váyanse a orar. ¿Usted quiere, hermano, que Dios lo utilice, hermano, lo unja, lo llene, le dé un ministerio, le dé un llamamiento, le dé un privilegio? Váyanse a orar y no salga hasta que Dios lo ordene. Si tiene que esperar 5, 6, 7, 8, 15, 20 años, no importa, quédese. Y no salga hasta que Dios le diga: ahora es el momento. Pero nosotros somos hábiles, astutos. Lo vuelvo a decir. Sí, hermanos, tenemos una sagacidad increíble en las manos, en los labios. Porque siempre, hermano, nos salimos con la nuestra, nos vamos por un lado. Si vemos que Dios nos separa de acá, nosotros salimos por allá. Si vemos que Dios va a salir por acá, salimos por debajo. Hermano, tenemos una habilidad increíble. Que no podemos, hermano, rendirnos, humillarnos y decir: Señor amado, mira qué privilegio, ni qué nada, hoy me lo quito, hoy no voy a volver otra vez hasta que tú me hables y me llenes de tu poder y me unjas con tu presencia. Esas palabras son las que no están haciendo falta a muchos. Por eso que tu matrimonio nunca va
vas a ver el progreso. Por eso que en tu vida espiritual nunca vas a ver. Por eso es que tu salud nunca. Por eso es que vas a ver que en todo lo que hagas nunca vas a ver por la mano de Dios como anhelas. ¿Por qué razón? Porque el primer paso, irnos a orar, lo estamos esquivando. Hermano, la Escritura dice que finalmente el Señor bautizó a ellos y les dio el don de lenguas cuando los ungió con su Espíritu Santo. Cualquier persona que diga que el Espíritu Santo lo va a bautizar y no habla en lengua, yo lo voy a poner en tela de duda. ¿Me oyeron? A menos que el Espíritu Santo me lo revele o que yo lo oiga hablar en lengua. De lo contrario, si no habla en lenguas, no le voy a dar aval hasta que lo oiga o el Espíritu Santo me lo revele. Cualquiera de las dos cosas. Así que no lo haga, ¿verdad?, por ninguna otra ocasión. Hágalo porque es mandato de Dios. Usted sabe, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe por qué Dios permitió o por qué Él diseñó estas cosas, hermano? De que cuando el creyente recibe el bautismo, el Espíritu Santo habla en lenguas. ¿Usted sabe por qué Dios diseñó las cosas de esa manera? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién tiene una idea? De esa manera, Satanás no puede escuchar, no puede entender lo que se habla en lenguas, porque son misterios. No es esa la razón. Cuando usted habla en lengua, puede hablar lenguas angelicales, lenguas humanas. El diablo conoce las lenguas humanas. Y el diablo sabía que, hermano, que Dios me había revelado por visión que tenía que ir a esa iglesia. Y el momento que yo llegué, pasó sincronizado que el bandido, que el hermano iba con su machete en la mano también para ver qué había en ese momento. El diablo, hermano, muchas veces que el Señor me ha mostrado cosas así, sabe, se antepone. Ay, sí que nunca se está quieto. ¿Usted sabe la razón por la cual el Señor permite que cuando el Espíritu Santo se derrame, usted, la persona, hable en otras lenguas? ¿Lo sabe? ¿Lo ha leído? ¿Se lo enseñaron alguna vez en sus iglesias, sus pastores? ¿Lo vieron alguna vez en un estudio bíblico, en la escuela dominical, en una campaña evangelística, en un diccionario bíblico? Para que vea cómo está la iglesia deficiente, hermanos. Nos enseñan religión. ¡Hable, levante la mano, salte! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Aleluya! Y mi iglesia quiere el fuego. Fuego vas a ver de quién. No saben ellos mismos qué es tener fuego de Dios, qué es tener, hermano, el don de hablar de lenguas. No lo saben ellos mismos. Pensamos que al darle duro los instrumentos o al quedarse, hermano, sin voz en el micrófono, eso es evidencia. El poder de Dios no es esa. Aquí, hermano, la palabra no enseña eso. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo número 5 y versículo número 11. Vamos a ir terminando ya. Libro de Jeremías, del profeta Jeremías del Antiguo Testamento, capítulo número 5. Jeremías, capítulo número 5. Verso número 11 hasta
hasta el verso número 15. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel, la casa de Judá, dice Jehová, y negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Verso 15. Y he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos. ¿Quiénes son? Gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Cuando el Señor, hermanos, vio que en su propia lengua el Señor les daba la palabra a los profetas, para que fueran los profetas y alertaran al pueblo para que se arrepintieran de sus malos caminos, oyendo en su propio idioma. Oiga, oyendo el pueblo, hermano, la palabra que venía por los profetas en su mismo idioma. Al Señor le molestó. Le molestó que ellos, hermano, oyendo en su propio idioma, hermano, rechazaran la palabra y dijeran a los profetas: Jehová no ha hablado. Eso de juicio, de castigo, eso no lo vamos a ver. Eso no viene para nosotros. Entonces el Señor dijo, enojado: voy a levantar a otro pueblo, y a ese otro pueblo les voy a dar una lengua, que cuando ustedes los oigan a ellos hablar en esas lenguas, no van a entender qué están diciendo. Eso es, hermanos, como aquel caso cuando fueron los espías a la tierra prometida y se tardaron 40 días. Y que al regresar, hermanos, ellos hicieron que el pueblo, hermano, en ese momento dijera: no, esa tierra no, esa tierra que Dios nos ha prometido no nos conviene, no vayamos, no podemos contra ellos. Entonces el Señor se disgustó con lo que ellos dijeron. La Biblia dice, hermano, en una porción de la palabra de Dios: enlazado eres con los dichos de tu boca. Esas palabritas que usted dice en su recámara, en su lugar de trabajo, de la iglesia, de los hermanos, mire, tenga mucho cuidado. Póngase chile en la boca o vea qué hace, pero esas palabras que usted está diciendo, el Señor se las va a traer en su propia cara. Esas expresiones que ellos dijeron: no podemos ir contra esas naciones más fuertes. El Señor se molestó y ¿sabe qué dijo? Bueno, como se tardaron 40 días en ir a esa tierra y regresar, pues los voy a castigar. Ustedes van a andar en el desierto 40 años, un día por año de castigo. Los castigó. Y lo mismo hizo aquí, enviándole a los profetas, hablando del mismo lenguaje, hermano, y ellos no quisieron oír y dijeron: no, Dios no ha hablado, esa no es palabra de Dios, ese castigo, ese azote que viene, esa disciplina, no viene de Dios, no nos va a venir nada. Sigamos en la maldad, sigamos en el pecado, sigamos en la corrupción, no nos viene el castigo de Dios, no es Dios quien ha hablado. El Señor se molestó y le dijo: ahora voy a hacer algo, y voy a levantar a otro pueblo y los voy a poner en celo a ustedes, porque los voy a desechar y voy a amar a otro pueblo, y a ese pueblo le voy a dar unas lenguas, de manera que cuando usted los oiga, mire, hermano, cuando usted habla en lenguas, es que usted está hablando misterios con el Señor. Y esos misterios que usted habla, hermano, son, ¿por qué? Son
aposento alto, todos salieron a ver. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Sí, pero no les entendemos qué están diciendo. Estos están borrachos. Fue lo que dijeron. Y ahí salió un discípulo y dijo: aquí no hay borrachera ni que nada. Aquí fue que esto era lo que Dios había prometido a través del profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramaría su Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre sus hijos. La promesa del Espíritu Santo, hermano, no es para los inconversos, es para los escogidos. ¿Oyeron? La promesa del Espíritu Santo de Dios no es para el pecador ni para el inconverso, es para los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Lo tiene? ¿O no se ha ido todavía a orar? Si no lo tiene, váyase a orar, hermano. La promesa del Padre para sus hijos. La Escritura dice, hermanos, leamos rápido Hechos 19, verso 2. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19. Capítulo número 19, verso número 2. Dice la Escritura, más bien veamos el verso 1, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijeron: ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, y habiéndoles puesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Cristianos que no sabían nada del bautismo del Espíritu Santo. Llegó Pablo y le dijo: hay Espíritu Santo. Ah, ¿sí hay? Sí. ¿Y qué hacemos? Espérense, vamos a orar por ustedes ahorita. Oró por ellos, los bautizó el Señor con el don de lenguas. Qué disposición, hermano. Y no es de extrañarse, en el mero apogeo de la iglesia primitiva, estos no sabían nada del Espíritu Santo. Y eran discípulos. Y estaban, me imagino, a lo mejor predicando. Pero la iglesia, hermanos, debe de enseñar que el bautismo del Espíritu Santo es fundamental para cada creyente. Leamos, hermano, otro verso más. Primera Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Más adelante tenemos Romanos, luego tenemos 1 Corintios, capítulo 14, verso 18. Verso 18. Veamos qué dice acá. Este es Pablo el que está hablando. Dice el verso 18. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Este Pablo no tenía nada de presumido, hermano, pero le hizo saber a la iglesia que Dios le había dado esas lenguas a él, hermano. Le había dado tantas lenguas que pudo decir a esta iglesia: más que todos ustedes juntos. Dios me ha dado más a mí y a todos ustedes juntos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo que dijo Pablo. Que entonces nosotros
nosotros debemos de hablar las lenguas. Si somos bautizados, ¿qué debemos de hacer? Háblelas. Háblelas. ¿En qué momento, hermano? Vamos a ver. Primera, leamos Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Verso número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 8. Dice, ¿lo tiene? Amén. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Uno de los 7, ¿de cuáles 7, hermanos? ¿De cuáles 7? Dice que este era Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan que por eso estamos hablando la vez pasada de Felipe el evangelista? Que Dios lo puso en el carruaje del etíope eunuco, que iba leyendo el libro de Isaías y no sabía qué estaba leyendo. Y Dios lo puso ahí, lo teletransportó, lo puso ahí para que le explicara. Después lo quitó y lo llevó a una plaza para que continuara predicando en una plaza pública. Este Felipe el evangelista, dice la Biblia, era uno de los 7. ¿Cuáles 7? Diáconos. Muy bien. Felicidades. Uno de los 7 diáconos, hermano. ¿Qué calibre de diaconado? ¿Dónde está los diáconos de esta iglesia? Amén. Hermano, tienen desafío. Ustedes sean evangelistas, sean, hermano, tengan dones, ministerios de Dios. Los 7 diáconos que escogieron en aquel tiempo eran hombres terribles. Eso no le impide a usted, yo soy diácono, aquí quiero dar privilegio. Métase con Dios. Métase con Dios. Amén, diáconos. Ay, Dios mío. No espanta ni una mosca. Dice la Biblia 21:8, dice, de los 7 posamos con él, verso 9. Este tenía, ¿qué? 4 hijas. 4 hijas doncellas que profetizaban las 4. Oh, hermano, esa familia estaba nadando en el aceite del Espíritu Santo. Bueno, yo tengo 2. Una está aquí, el otro anda por ahí. ¿Y los suyos? Bien, gracias. ¿Cómo están? Tenía 4 y las 4 hijas profetizan. Hermano, tenían la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué familia, hermano? Toda la familia es nuestra. ¿Y dónde está usted? Ah, en la iglesia. ¿Y su esposa? Por allá. ¿Y sus hijos? Ya que ellos están presos. Ayer una oración, por favor. Qué familia más destruida que tenemos en la iglesia. Hemos permitido que el diablo nos haga pedazos a todos. Y nos conformamos y nos da igual. Nos da igual. Terrible. Hermano, dice, tenía 4 hijas doncellas, hermano, que profetizaban. Dice el verso 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo de Dios. Hermano, estos hombres, hasta ahí, estos hombres que tenían la unción del Señor, hermano, hablaban del poder de Dios donde quiera que andaban. Donde quieran que iban, eran palabras, era presencia de Dios, era unción del Señor que se movía para todos lados. Qué lindo es tener amigos de ese tipo, ¿no? Y porque los que tienen, hermano, da vergüenza estar con ellos. Gente rebelde, gente que no quiere nada de Dios, gente que no tiene visión clara. Da vergüenza andar con ellos. Júntese, hermano, con los hombres y las mujeres temerosas del Señor, hermano, que no le dé vergüenza, hermano, andar con la palabra, hablar de Cristo en todo momento, hermano, si es su Señor, es su Salvador. Nos sintamos, hermano, orgullosos. Soy amigo de aquel siervo, de la sierva del Señor, de aquel varón, de aquella
encontramos con gente que de verdad bota lo poco que hemos alcanzado en nuestra vida. Último texto y nos vamos. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 39. 1 Corintios 14, 39. Nos vamos a casa. Dice la Escritura: así que, hermanos, procurad profetizar. Pero voy a esto. Y digámoslo todos juntos. Y no impidáis el hablar en lenguas. Si usted está en un momento muy bonito, en la iglesia, donde quiera que usted esté, y está adorando y sintiendo la presencia de Dios, hermanos, denle la libertad que el Señor se manifieste y no impida de que el Señor lo bautice y use, hermanos, su voz para producir lenguas que usted no las conoce. Déjese usar en ese momento. Puede que en ese momento usted esté consciente o no esté consciente. Déjese usar por el Señor. El Señor, hermano, cuando viene sobre uno y empieza a derramarse, uno empieza, hermano, a sentir ese momento que el poder de Dios lo está empezando a tomar por completo. Y en ese momento, no quiero. Siento algo extraño. Déjese usar por el Señor. Deje que el Señor mismo, hermano, lo llene con su presencia en ese momento. Luego, veamos, hermano, el último para terminar. 1 Tesalonicenses, está más adelante. 1 Tesalonicenses, por ahí está Efesios, por ahí va a encontrar, hermanos, otros más. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos, y verso número 19. Capítulo 5, verso 19. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. ¿Lo tiene? Dice, digámoslo todos juntos, bien pequeño. No apaguéis al Espíritu. No más. No apaguéis al Espíritu. Hermanos apagados, hermanos encendidos. Así está la iglesia formada hoy en día en el presente. Pero Dios nos da, hermanos, el aval para buscarlo a través de la oración, para que nos llene con su Espíritu, para que nos dé poder, Hermanos, esto no es religión, esto no es fanatismo, esto es que si tú no tienes poder de Dios, no vas a vencer en la vida espiritual. Necesitas el poder de Dios, y si ya lo tienes, habla tus lenguas. Estamos cantando, déjate que Dios te use. Estamos adorando, deja que Dios te use. Estamos, hermanos, adorando al Señor, deja que el Espíritu Santo no impida, hermanos. Deje que el Señor fluya a través de su Espíritu Santo, a través de las lenguas, a través de usted. Si le quiere dar profecía, si le quiere dar alguna visión en el momento, deje que Dios lo tome. Pero nosotros, hermanos, nos ponemos muy tensos a la hora del culto, a la hora hermano, de que Dios quiere moverse y resistimos, hermano. Aquí dice la palabra de Dios, que no impidamos el mover del Espíritu Santo, y que lo que el Espíritu está tratando de hacer, que tampoco lo apaguemos. Nosotros podemos apagar en nuestros servicios el fuego de Dios. Lo podemos apagar. Nosotros en nuestros servicios podemos, hermano, detener la presencia del Espíritu Santo. Lo podemos hacer. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Ya no quiere seguir teniendo más oposición de parte suya. Ya no quiere seguir teniendo más. Él quiere derramarse. Él quiere darnos el poder. Él quiere llevarnos a una dimensión de vida espiritual diferente a la que tenemos. Pero oponiéndonos, y todavía, hermanos,
alejándonos de la vida de oración, mire hermano, no vamos a durar mucho. No vamos a durar mucho. El desafío, hermano, es que así como Dios le dijo a Sardis, a la iglesia de Sardis, el que tiene el Espíritu Santo, ahí está la importancia. Ahí está la importancia. El que tiene el Espíritu Santo y que tiene a los pastores, dice esto. Hay un vínculo en el ministerio del pastor. El pastor es el corazón de la iglesia, pero ese corazón no va a trabajar si no está presente el Espíritu Santo.